¿Debería hacer videos de temas potencialmente perturbadores para así ganar público de manera fácil? ¿O debería intentar ser mínimamente original? Bueno, me voy por la segunda opción. Hola. Y muy buenos días. Castlevania, una saga legendaria, puesto a que se ha transformado en una de las más representativas de la industria. El Conde Drácula, un icono de la literatura de terror, forma parte del universo de esta saga, siendo el principal villano en casi todas sus entregas. En esta ocasión, sacaremos provecho al final del mes de octubre, para así adentrarnos en la evolución de Castlevania, la mítica historia de la familia Belmont, los encargados de evitar que Drácula cumpla con sus ruines objetivos. Hay que mencionarlo, el orden cronológico de los juegos no será tomado en cuenta, ya que el enfoque que se le quiere dar a este video, es precisamente la evolución. Aún así, se mencionarán las relaciones que hay entre cada juego. Sin más preámbulo, comencemos. Todo comenzaría durante el año 1986 en la Famicom, y en 1987, para la NES. La aventura comenzó con un videojuego, que en su época marcó la pauta que seguirían los futuros títulos de la saga. Por primera vez tenemos en nuestras manos el Vampire Killer, un látigo creado para poner fin a la existencia de Drácula. Esta será el arma principal de la familia Belmont. La historia nos relata que Simon Belmont, al darse cuenta de que Drácula regresará de la muerte para seguir plagando al mundo con sus poderes demoníacos, emprende un viaje junto con el ya mencionado Vampire Killer, a enfrentarlo y hacer que éste regrese a su tumba. A través de diferentes etapas donde exploraremos el castillo del conde, haremos que Simon Belmont se enfrente a fantasmas, zombies, y monstruos por montón, sin olvidar las típicas batallas contra jefes que por obligación debe de haber. Todo lo que podría estar relacionado con las leyendas míticas y el horror estará aquí: momias, vampiros, la muerte, fantasmas, Frankenstein, y un largo etcétera. La dificultad sobresale en este juego, lo que verdaderamente llamaría la atención durante la época, era la calidad gráfica que poseía la ambientación y los escenarios en general. Sin dejar de un lado el soundtrack, el cual brilla incluso en la actualidad. Castlevania generó bastante éxito, y como toda franquicia conocida nos ha demostrado, el éxito trae consigo secuelas. Castlevania II, Simon's Quest, fue lanzado apenas un año después que su antecesor. Simon volvería a la acción en una historia que se separaría del elemento plataformero que jugaba papel esencial en la aventura anterior. Este elemento fue reemplazado por la implementación de características clásicas que posee un RPG, además de cosas nuevas como la incursión de diferencias entre el día y la noche. Después de derrotar al conde Drácula, Simon es víctima de una maldición por culpa de una herida. Lo que deberá hacer para librarse finalmente, será quemar 5 restos del vampiro, los cuales están ocultos en sus 5 diferentes mansiones. Al año siguiente, durante 1988, Castlevania se separaría de las consolas de sobremesa para ver nuevos horizontes en los salones de Arcadia. Se nos contará cómo Simon Belmont se casa, solo para que su amada sea secuestrada por el conde. Como es clásico, nuestro héroe deberá de acudir ante la llamada de auxilio de una dama en apuros, en esta ocasión a través de 6 niveles distintos. El concepto de videojuego de plataforma se mantuvo, pero como esta edición sería para las Arcadias, la dificultad fue elevada en gran medida. No es por nada en particular, pero Simon se parece un poco más a He-Man que cualquier otro. Todos conocemos la historia de la Game Boy, una consola que marcó época, sobre todo por el enorme éxito comercial que provocó Pokémon. En 1989, Castlevania experimentaría una vez más, con un nuevo juego, para la ya mencionada Game Boy. Después de transcurridos los 100 años necesarios para reencarnar, Drácula está de vuelta, con la esperanza de que para ese entonces los Belmont hayan desaparecido. Christopher Belmont será el personaje que controlaremos en esta ocasión. La mismísima verdad, es que en general el público se disgustó gravemente con este juego. ¿Por qué? Pues, es algo muy simple. El control sobre Christopher. La dificultad no es demasiada, lo que obstaculiza todo es la lentitud que tiene nuestro personaje, además de sus acortados saltos. Como resultado, el éxito no fue ninguno a comparación de los títulos anteriores. Durante el mismo año, es decir, 1989, una vez más para la NES, apareció un juego que se convirtió en una leyenda de la saga. Castlevania III, Dracula's Curse. Calificado por muchos fans como el mejor juego de toda la franquicia.
Finalmente el elemento juego de aventura es removido del juego para regresar al génesis de todo, el gameplay de plataformas. La historia nos ubicará en Europa del siglo XV, lugar que una vez más está siendo atacado por Drácula. Esta vez, siendo llamados por la misma iglesia, los Belmont entran una vez más en acción. Además de nuestro protagonista, en este caso Trevor Belmont, controlaremos a algunos de sus compañeros, cada uno con habilidades distintas. Con un gameplay de lo mejor, un soundtrack de calidad inmensa, y gráficos con mucho detalle para su tiempo, Castlevania III verdaderamente fue una de las mejores entregas que han existido, es un juego como solo pocos. Durante los siguientes 2 años no habría ningún nuevo Castlevania. Llegando a los años 90, saldría una nueva edición para la Game Boy. Castlevania II, Belmont's Revenge. A diferencia de la primera entrega para Game Boy, aquí todo fue mejorado, haciendo que el juego fuese mucho más divertido, y sin el tedioso gameplay que tuvo su antecesor. Lo que destaca, es que a lo largo de nuestra aventura tendremos que explorar diferentes castillos, los cuales en algún momento del pasado, le pertenecieron al conde. No hay otra manera de decirlo. Este juego es una evolución total en relación al primer videojuego lanzado para la misma consola. Ese mismo año, un videojuego que quizá muchos puedan considerar un spin-off de la saga, salió al mercado. En este caso, Kid Drácula. El estilo podría seguir considerándose gótico, pero a pesar de todo, a este se le nota una esencia mucho más graciosa, o caricaturesca. En 1991 salió para la Famicom, siendo un juego exclusivo para el público japonés, pero posteriormente saldría una versión para Game Boy que estaría disponible en una mayor cantidad de regiones. La historia nos hablará sobre el hijo de Drácula, el pequeño Alucard, el cual después de despertar de un largo sueño, tiene que enfrentarse a Galamot, una criatura malvada. El juego constará de una dinámica distinta a la que poseen los demás juegos, además de contener humor, pero eso no lo hace un mal título. Y si preguntan por cuál es la relación de este juego con la saga principal, es que Alucard parece ser el mismo que ayudó a Trevor en Castlevania 3. 1991, el año que ya ha sido mencionado anteriormente. Super Castlevania 4, para Super Nintendo, es una nueva historia que tiene como protagonista a Simon Belmont. Puede ser tratado de 2 maneras al mismo tiempo. Como un remake del primer título de la saga, y como una especie de secuela de Castlevania 2. Posee básicamente la misma historia que Castlevania 1. La evolución gráfica fue enorme, otorgándole un buen uso del conocido modo 7 de la consola, además de otros elementos como la rotación o la escala. Una mejora significativa fue la utilización mucho más libre del látigo. Cabe mencionar que la banda sonora es de una calidad inmensa. Sin duda un título increíble, el cual todo seguidor de la franquicia debe de conocer. A pesar de que debería de hablar sobre todos los títulos que han salido, Akumajo Drácula para Sharp X68000 merece una mención, más sin embargo, no tengo demasiado sobre lo cual comentar. Esto se debe a que en esta ocasión nos encontramos de nuevo frente a un remake de Castlevania 1, con un gameplay más parecido a su versión para Arcadia, y una calidad gráfica enorme. Este fue exclusivo para Japón. De nuevo vemos un título exclusivo para Japón, en este caso, Castlevania, Rondo of Blood. Videojuego publicado para PC Engine, el equivalente nipón al TurboGrafx 16. En este caso nos encontraremos con que Drácula ha revivido una vez más, disponiéndose a destruir el pequeño poblado en el que vive Richter Belmont. La novia de Richter es secuestrada por el conde, junto con Annette y María Renard, además de otros aldeanos. Hay que mencionar que el estilo del juego es al 100% el que se tuvo durante el génesis de la historia, con un impresionante nivel gráfico, además de secuencias animadas. Una pequeña especie de curiosidad que se puede dar sobre este título, es que ganó el premio a Mejor Juego de Acción japonés durante 1994. Aprovechando la mención de 1994, pasemos a la Sega Genesis, la cual por ese entonces se encontraba en su apogeo, y claro está, no se quedaría sin un Castlevania, esta vez con el subtítulo de Bloodlines. Durante el comienzo de la Primera Guerra Mundial, donde el príncipe heredero de Austria es asesinado, al parecer por una misteriosa y extraña mujer, Elizabeth Bartley. Todo esto con el fin de devolverle la vida a Drácula. Un cambio algo significativo es el del apellido del protagonista. En lugar de ser un Belmont, John lleva por apellido Morris, apellido el cual supuestamente desciende del ya mencionado clan Belmont.
Además, aquí no exploraremos exclusivamente el castillo de Drácula, sino que también podremos aventurarnos en distintos paisajes esparcidos por toda Europa. El año siguiente, es decir, 1995, traería consigo a otro Castlevania para la SNES. En este caso Castlevania Drácula X. No hay demasiado sobre lo cual hablar, ya que se trata de una adaptación de Rondo of Blood. A pesar de todo, no contó con demasiada popularidad. Saltemos directamente a 1997. En este año aparecería un hito enorme en cuanto a Castlevania. Se trata de Symphony of the Night, para PlayStation 1. Este juego cambió algunos de los elementos, que ya se habían convertido en estándares de cada entrega, tomando elementos de RPG e incorporándolos para crear un nuevo estilo, el cual perduraría en el futuro. En cuanto al gameplay, el elemento bidimensional ya anteriormente visto se conserva. Todo comienza durante el año 1797, media década después de que Richter Belmont derrotó al conde Drácula. Richter desaparece repentinamente. Alucard, el hijo de Drácula, despierta después de un largo sueño, por lo cual lo controlaremos durante el desarrollo de la historia para entender qué fue lo que sucedió durante el tiempo en el cual no estuvo consciente. A pesar de que la versión para la Sega Saturn no tuvo el mejor recibimiento, este juego sigue, y seguirá siendo uno de los títulos de Castlevania más recordados y queridos, por lo que posee reediciones para consolas más actuales como la PlayStation 3 a través de PlayStation Network, y Xbox 360 obviamente por medio de Xbox Live. Hablemos un poco más de 1997. La Game Boy recibiría durante tal año, un nuevo juego de Castlevania. Castlevania Legend, siendo la tercera y última edición para la que por aquel entonces era la portátil de Nintendo. Si bien, el gameplay de Castlevania The Adventure fue mejorado en Castlevania Belmont's Revenge, este se mejoró aún más para tener una experiencia que sea de lejos memorable. Por primera vez veremos a una mujer como protagonista, Sonia Belmont, quien vendría siendo la madre de Trevor Belmont. Puede ser fácilmente considerado como el mejor Castlevania para la Game Boy monocromática. Si han puesto atención a todos los juegos que hemos visto hasta ahora, han de notar que no hay ni un solo Castlevania tridimensional. No es así. A pesar de todo, el hecho de experimentar siempre servirá para algo, puesto a que el que no arriesga no gana. Adentrándose a la época del Nintendo 64, aparecería una especie de giro evolutivo repentino para la saga. Castlevania, conocido comúnmente como Castlevania 64, para evitar cualquier tipo de confusión con la primera entrega. El juego no es recordado como el mejor de todos, ni tan siquiera como uno de los mejores. Todo hay que mencionar, el título tuvo un mal recibimiento. Sí, agradó en gran medida las dimensiones de los escenarios, puntos buenos ha de tener, pero no logró llegar a la altura de Symphony of the Night. Además de caer en el mismo error en el cual cayó Castlevania The Adventure, darle movimientos lentos en extremo al protagonista. La historia nos hablaba obviamente sobre cómo Drácula resurge de las tinieblas un siglo después de su muerte. Reinhard Schneider y Carrie Fernández serán los encargados de ir a Transilvania para devolver al ente a su tumba. A pesar de las malas críticas, es un juego aceptable. 1999, y la Nintendo 64, contó una vez más, con un Castlevania. Se añade un protagonista nuevo, en esta ocasión no será un simple ser humano o un vampiro, sino que se tratará de un licántropo. Llevará por nombre Cornell, y su objetivo será encontrar a su hermana, antes de que sea utilizada como sacrificio para resucitar al conde Drácula. A comparación de su antecesor, las animaciones y los controles tuvieron mejoras, además de contener un extra enorme: la opción de jugar Castlevania 64 después de ver el final de la historia. Vamos llegando al nuevo milenio, se da lugar a cambios generacionales en cuanto a las consolas, se da lugar a la evolución de la tecnología. A mediados de marzo de 2001, aparece la sucesora de la Game Boy Color, la Game Boy Advance. Y el mismo año da lugar a Castlevania, Circle of the Moon. Nos encontraremos con que Camilla, una especie de Fagirl de crepúsculo, revive a Drácula con la esperanza de que se parezca a Edward, no malentiendan, me refiero al del libro y no al nazi ese. Oh, Dios mío, esto ya se puso escalofriante. Continuando con la historia, guiaremos a Nathan Graves, el cazavampiros de turno, para derrotar al conde. El juego se centrará en la exploración, pareciéndose más que nada a Symphony of the Night. Se implementó un elemento un tanto innovador en la saga, la utilización de cartas para utilizar diferentes tipos de habilidades. Hasta aquí llegaremos por ahora.
Simplemente he decidido que será mejor dividir en dos partes un video tan largo, puesto a que no quiero que nadie aquí resulte estresado ni nada así. No hay más que decir. Nos vemos en la segunda parte. Gracias por ver el video. Hasta pronto. Ah, y ahí les dejo como un minuto de ending. A quien engaño, es un relleno innecesario.